Muy buenas noches. Hoy vamos a concluir con el tema que hemos estado analizando a lo largo de esta semana. Han pasado cosas importantes. La alianza opositora pues anunció algunas reglas para la selección de su candidato. Algunos decidieron declinar. Otra, en particular Xóchitl Gálvez, pues al parecer agarró un buen momentum electoral dentro de la oposición. En fin, apareció, vamos a decirlo, con todas sus letras, la oposición en el país. Vamos a debatir este tema con la mesa de los jueves. Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenas noches. Blanca Heredia. Hola, buenas noches. Y Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Luis? Leo, ¿cómo estás? Oye, pues medio te hicieron caso. Porque Luis aquí, ¿se acuerdan que ha dicho que siempre que una primaria y no sé qué? No es la ideal, supongo, pero te lo pongo sobre la mesa. Sí va a haber algún tipo como de elección primaria, se entiende, y que va a pesar el 50% en la decisión, ¿no? Bueno, yo creo que todo dependerá el éxito de esto dependerá de que se haga bien. Sí. Y de que logre generar cierto entusiasmo, participación ciudadana. Entonces, ¿cómo sientes que empezó? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Hay un aspecto jurídico, sí, sobre si es legal o no. Sí. Y hay un aspecto político sobre si era necesario hacerlo ahora o no. Sí. Y durante el proceso veremos si logra concitar suficiente atractivo ciudadano para que pudiera ser un contrapeso para una elección en 2024 que muchos analistas pensaban ya tenía Morena en la bolsa. Pero por lo pronto hay que decirlo, esta semana quien dominó en la agenda pública fue la oposición. No fue ni el presidente ni los candidatos de Morena, ¿no? Y no solamente eso, y eso se ve reflejado sobre todo en el contenido de la mañanera. Sí, claro. Cuando también el presidente tiene que reaccionar hacia el otro y ya no a lo que él dice, sí, pues quiere decir que las condiciones están cambiando un poco, ¿no? Sí. Hay una gran pregunta sobre si la oposición a lo mejor está subiendo demasiado rápido, ¿no? Sí. En términos electorales, el ritmo importa, ¿no? Cuando le haces la subida importante para volverte competitivo, un año en selección puede ser demasiado prematuro. Pero sí es un cambio importante. Esto puede modificar no solamente el proceso de los partidos de oposición, de esta alianza, sino que también puede modificar el proceso de Morena. Sí. ¿No? Porque cuando empieza a haber competencia, pues los incentivos empiezan a ser un poquito distintos, ¿no? Entonces, todo esto sucedió porque el presidente decidió adelantar, sí, sí, claro, sabiendo que era violatorio de la ley, el procedimiento de una manera muy palpable a el verano de este año, ¿no? Sí. Y el presidente lo decidió un poco por los resultados electorales que se habían observado quizá en el Estado de México y la presión de Marcelo Ebrard. Pero ese adelanto, pues no sabemos cómo va a acabar resultando y si eso va a favorecer a la oposición o a la coalición de Morena, ¿no? Claro. Blanca, ¿tú cómo viste esta semana? Pues muy movida, dominada por la oposición. Yo no recuerdo hace cuánto teníamos esto, pero en ese sentido, pues aparece la oposición. Totalmente, ¿no? Así como que revivió de entre los muertos. ¿El ave fénix? Sí, así, el ave fénix. La verdad es que siendo analista política es una delicia lo que está ocurriendo en la política mexicana. Realmente es extraordinariamente entretenido y nos da para mucho análisis interesante y con muchas cosas nuevas. Sí. Creo que la forma en la que se anunció y sobre todo el método todo lo que este método dice, me parece de parte de la oposición, los tres partidos que en esencia renunciaron cada uno a seguir su propio proceso interno y después de alguna forma ponerse de acuerdo en quién pudiera ser el candidato común y más bien abrirlo, haciéndole caso quizá a Luis o a todos aquellos que decían que pues había que lidiar con los grandes negativos que tienen estos partidos de oposición que fueron derrotados brutalmente en el 2018 y que tienen una pésima imagen entre la población. Al mismo tiempo tienen maquinarias electorales, tienen, digamos, ejércitos más o menos grandes de tierra que son capaces de movilizar el voto. Me parece que el método lo que consiguió es sumar los mejores elementos de los partidos de oposición, minimizar sus elementos negativos, básicamente su desprestigio, y sumar las cosas buenas que tiene la autodenominada sociedad civil
y también no, digamos, y poder compensar sus cosas negativas. La sociedad civil, ¿qué tiene de bueno? Lo ciudadano. ¿Qué tiene de malo? Esta autodenominada sociedad civil, que es muy fifí, para decirlo rápido, que nadie los escogió a ellos, ellos solitos se autodenominaron. Muy bueno el artículo de Viridiana Ríos ayer sobre eso. Ah, mira, no lo ve, pero lo voy a mirar. Entonces, básicamente lo que me parece es que lograron conjuntar lo mejor que tienen, ¿sí? Las maquinarias electorales de los partidos y la idea del aura ciudadana de la sociedad civil. Creo que también esto se ha mencionado ya mucho, pero creo que vale la pena subrayarlo. Sí hubo un límite que se pusieron las propias cúpulas partidistas. Cuando analizábamos en semanas anteriores, pues preocupaba el hecho de que se aborazaran esas cúpulas con personajes muy cercanos a ellos, que les favorecieran aún a costillas de lo que esto pudiera costarle a los partidos de oposición y a la coalición opositora. Creo que esto, junto con lo que permite de unidad entre los partidos opositores, e insisto, la sociedad civil organizada, que se autodenomina la representante general de la sociedad. Quiero poner simplemente sobre la mesa, quizá para una segunda ronda, lo que a mí me parece que está en juego y cómo esto afecta, primero, la definición de la candidatura de la oposición y cómo esto le puede pegar a la definición de la candidatura de Morena. Muy bien. Aquí Sabino siempre ha dicho que no le gustaba esta alianza PAN-PRI-PRD. Pues ya no va a ser un tema, ¿eh? ¿Cómo ya no va a ser un tema? Pues ya, pues va a haber alianza, ¿no? O sea, para los que dudaban que todavía podía haber rompimiento, división. Esto no se ha acabado, espérate. A ver, bueno, entonces todavía, ok. No hagas spoiler tú, como si ya hubieras visto la serie, ¿no? O sea, a ver, aquí sorpresas te da la vida en política, ¿no? Cerrar aquí. Poquito. No, a ver, déjame. Va a haber alianza. La buena noticia, creo, de todo esto es que aparece una oposición que le rompe la lógica de la hegemonía que estaba instalada y que todos a grito criticábamos continuamente a las oposiciones que aparecieran. Y creo que esa es la parte más positiva de todo este ejercicio. Creo que salen con un engendro, es un Frankenstein de procedimiento, en donde me consta y sé que hicieron un gran trabajo muchas personas para tratar de pensar cuál era el mejor método. Entonces les dijeron que había encuesta, que había foros, que había debates, que había elección, que había casillas, que había mini INE, que había todo. Lo pusieron en una licuadora, lo sacaron y ese revoltijo es el que salió del procedimiento. Salen con muchísimos candidatos, con una aduana muy cuestionable. 150,000 firmas. 150,000 firmas, no porque sean grandes, lo que pasa es que no son accesibles para una oferta ciudadana. O sea, un ciudadano de a pie que ahorita quiera registrarse y que diga voy a intentarlo, sacar 150,000 firmas en 2-3 semanas, no lo puedes hacer sin padroneros o sin estructuras partidarias. Por cierto, entiendo que se va a poder electrónicamente porque Xochitl Gálvez ya... Todo eso está por verse. Ahorita se acaba de instalar el instituto, el mini INE interno y van a tener que tomar un montón de decisiones. Un error gravísimo es este 50% de encuesta, 50% de resultado que puede generar grandes ¿qué pasa si no? Un gran error el padrón dejarlo, porque a quien privilegiaste con el padrón va a ser a los partidos políticos. Entonces el que te rellene con sus militancias el padrón, pues va a tener mayor posibilidad de voto. Es terrible la idea del centro de votación. 300 centros de votación para la dispersión geográfica de México te llama al problema de la movilización. Privilegia a quien pueda movilizar a sus electores a un centro de votación. Hay una vez más Xochitl Gálvez lo que dice es hagámoslo electrónico. Que es un poco las preguntas de Lili Telles, que es un poco las preguntas que todos nos estamos haciendo. Que además, preguntas que nos estamos haciendo que ni ellos tienen resueltas. Que por cierto, tampoco se han definido del lado de Morena, porque el comité de encuestas no ha sacado cómo va a ser las preguntas. La clave de las preguntas. Déjame elevar un poco esto. Yo creo que la parte más grave del procedimiento que nos estamos planteando es la violación consensada de la ley por parte de las dos fuerzas políticas. Y no hay que darlo como un hecho, ni es un tema de moralina. Lo que ayer vivimos, por ejemplo, con la resolución del INE en la comisión de quejas, en donde ya no va a haber ningún tipo de
revisión o medida cautelar a lo que están haciendo las corcholatas, por lo menos hasta que llegue al tribunal esta resolución. Ya nos habla de la incapacidad que va a tener el instituto o la decisión de no entrarle a esto, y estamos hablando formalmente de actos anticipados de pre-campaña. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si tú hubieras estado sentado en esa comisión, ¿qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras ordenado? Ejercer mis funciones hasta el límite de mis fuerzas. A ver, por supuesto. O sea, tú sí hubieras dicho que se prohiba, que ya Claudia no salga. La oposición está jugando a decir, bueno, aquel las está violando, sí, vamos a violarlas todas. Pero estás perdiendo. Pero cuando todos cometemos el mismo delito, o cuando todos consensamos esto, todos estamos perdiendo algo. O sea, no podemos minimizar que, pues es la ley, pues la ley es la ley y es México. No. Entonces, aquí yo es esta ley estúpida e inaplicable. Estoy de acuerdo que sea muy estúpida, pero es la ley. Y si vamos a jugar a que cada quien va a juzgar de estúpidas las leyes para cumplirlas, no es un tema de moralina, ¿eh? No es un tema de... Sí, hay un tema, te sale lo abogado, si Sabino. Los dos, y no es un tema nada más de abogado, es un tema de ética democrática. La oposición, en lugar de irse a cuestionar lo que estaba sucediendo en la acera de enfrente, se fue a imitar lo que está haciendo en la acera de enfrente en chafa. Ahora, esto genera que se emparejen los cartones. Yo no sé si se van a emparejar, habrá que verlo. Ganaron una semana de medios de comunicación, pero el riesgo de que sistémicamente lo que estamos haciendo todos es dejar esto en libertad. Les recuerdo que allá afuera hay dinero del narcotráfico, les recuerdo que allá afuera hay intereses duros, las movilizaciones no reguladas para llevarlos a 300 centros de votación, las campañas que están llevando a cabo. Bueno, ya vamos a jugar súper libre sin referir, está muy bien. Nada más que cuando uno pierda, este es un juego de poder, pero uno va a perder. Y cuando ese que pierda diga que no fue una elección equitativa, legítima, nos estamos retrotrayendo. ¿A qué año te gusta? ¿Al 88, al 94? Yo me recuerdan estas... Va años atrás en la transición. Me recuerdan las grandes pláticas que tuve con tu compadre Paco Guerrero, que decía, es que a ti te gustan las peleas a la navaja limpia. Pues no es que me gusten, es que siempre son a navaja limpia, hombre. Y pensar que uno puede regular eso, pues nos llevó a esta ley tonta e inaplicable del 2007. Pero bueno. O sea, tenemos una ley Luis, que le impide a los políticos ser políticos. Sí. Y eso no es, pero aquí el problema es más grave y tiene cierta razón Sabino. O sea, no me gustó, pero tenía la razón. No, tiene razón desde el punto de vista estricto de la lectura de la ley. Ajá. Y es un argumento muy importante que creo que hay que considerar. El problema es que tienes un presidente de la República que viola la ley todos los días. Él fue el que causó el avance del proceso electoral, a sabiendas que era violatorio de la ley, y que va a desacatar cualquier decisión que tome el INE o el tribunal. ¿Pero qué se puede hacer frente a un presidente que está en campaña todos los días? Te voy a dar supongamos que tenemos un equipo de fútbol, nosotros, estamos jugando con 11 jugadores, y de repente en el equipo contrario entran 12, y el árbitro no dice nada. Tú tienes dos opciones. Una es decir, me salgo de la cancha, ¿no? Ya no juego, que eso sería una terrible noticia para la democracia. La otra es jugar con 11 y que el otro juegue con 12, porque el árbitro no dice nada. Y la otra es decir, ¿sabes qué? Llega un momento que voy a meter yo también otro. Pues sí. Entonces, bueno, estamos en eso. Ahora, yo creo que lo que deberían hacer los partidos de oposición es hacer un escrito ante el INE y el Tribunal Electoral diciendo el Ejecutivo Federal y los partidos oficialistas están haciendo esto que es claramente ilegal. Y esto rompe el principio de equidad, que es uno de los principios fundamentales en la Constitución para la conducción de elecciones. Entonces, para restablecer la equidad, yo voy a hacer esto y quiero que me digas que lo puedo hacer. Uh-huh. Y entonces que el tribunal y el INE decidan si lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer, entonces tienen que eliminar el proceso. Pero por lo que decidieron ayer te van a decir que sí lo puedes hacer. Fue una comisión. Sí, por eso, pero ya habían sacado unas reglas de que, sí pueden decir esto, pero no pueden decir esto. No fue el pleno del INE. Sí, fue el pleno. Y no fue el pleno, perdón. Y no fue el tribunal. Sí. Si el tribunal y el INE te dicen, ¿sabes qué? Juega con 12. Sí. Pues juegas con 12. Ahora, si el tribunal dice no se puede jugar con 12, entonces tiene que suspender el proceso de las corcholatas. Sí. Entonces creo que los partidos de oposición
deberían decir, estamos haciendo esto porque tenemos un Ejecutivo Federal que desacata todas las sentencias y le puedes poner una lista larga de desacatos de este gobierno y una sospecha de que van a desacatar cualquier cosa que decida el tribunal. Pero regreso a la pregunta, Luis, porque cuando decías que 12 jugadores, yo pensé que estaba entrando el presidente con ellos, o sea, como una especie de Cristiano Ronaldo. Están violando la ley. Sí, ya sé, por eso, pero mi punto es, el presidente es el que lanzó esto y el presidente está en campaña todos los días, hablando incluso de la oposición. ¿Cómo puedes parar eso, Luis? Yo estoy de acuerdo contigo, Leo. Pero entonces lo que tienes que es, si el árbitro no puede pararlo o no está dispuesto a pararlo, entonces el árbitro te tiene que dar a ti permiso de jugar con 12. Sí. Entonces, bueno, es lo que hizo implícitamente. Eso es lo que hizo implícitamente. No, pero hay que hacerlo explícito. Ahora, hay que hacerlo explícito. Hay que hacerlo explícito porque el tribunal, o sea, esa comisión del INE le dio un capotazo. Él es el que se quejó en 2006 porque intervino Fox, que en aquel momento era legal, por cierto, en aquella ley del 2006 era legal. Le dijo cállate chachalaca y el tribunal dijo que la elección estuvo en peligro. Por la intervención del presidente Fox. ¿Por qué? Porque el PRD en ese entonces con López Obrador, ¿no? Demandó que se anularan las elecciones. Y ahora este presidente, bueno, Fox se queda de este tamañito frente a la intervención de todos los días. Pero el problema que tienes es pero creo que es importante. Sí. Cuando tú dices, o alguno de ustedes decía, y se ha dicho mucho, y es obvio, el presidente viola o estira la cuerda de la legalidad un día sí y otro también. No es nuevo. Esto en México sí es muy importante decirlo. La violación de la ley por parte de las autoridades no es una novedad. Lo hace de manera especialmente flagrante, abierta, el presidente López Obrador, sí, pero no es una cosa que sea una novedad. Nosotros, Dinamarca, donde todos los presidentes respetan la ley, no nos hagamos tontos. Segunda cosa, ¿sí? Me hace acordar de esta cosa del Principito. Recordarán ustedes que dicen no, que le dice a quien quiera gobernar, pues no has de ordenar nunca algo que no sea cumplible. ¿Qué nos dice que las principales dos fuerzas políticas del país estén brincando la ley? Hay algo mal con esa ley. Sí, claro, es inaplicable. Bueno, hay algo mal con esa ley, pero entonces podemos seguir diciendo está fatal, que se sacrifique la oposición, que se inmole en el altar de la legalidad en abstracto. No, esto no puede ser posible. Entonces, en un análisis realista, yo estaría como usando tu metáfora, pues efectivamente, si el otro mete 12 jugadores, el árbitro no dice nada, pues yo también meto 12. Meto 13. 13 o los que sean. ¿Sí? No, bueno, ya, o sea, sí se trata. Esperen, estoy hablando yo los dejé hablar a ustedes. Blanca. Yo los dejé hablar a ustedes. Entonces, me parece que hay toda una discusión con respecto a si queremos seguir haciendo leyes que sean una especie de proyecto de algo que sería deseable, que a nadie le gusta y que nadie tiene capacidad de aplicar, seguiremos viviendo en este país en donde hay un tremendo abismo entre la ley y la realidad. Sí. Queremos encaminarnos más a leyes que sí sean a la Montesquieu, digamos, que reflejen el espíritu de lo que en realidad están de acuerdo los ciudadanos. Creo que esa es otra discusión. Ahora, déjame entrar en otro tema que me parece fundamental. ¿Qué quieren decir estas reglas que plantea la oposición? Que con todos sus asegúnes que ya nos mencionó Sabino, yo creo que tienen también muchas virtudes, sobre todo, insisto, viniendo de donde vienen los retos gigantescos que enfrentaban para tratar de tener un candidato común y mínimamente competitivo, del cual estuviéramos hablando ahorita aquí y no nomás decir, ay, qué horror, tal. Bueno, de eso parece que ahorita mismo está sobresaliendo Xóchitl Gálvez. ¿Qué se está jugando con eso? Bueno, abrió la posibilidad de que no fuera simplemente Marco Cortés, Santiago Krill, los de siempre. Digamos, ella no es que sea nueva, pero no está tan identificada con las cúpulas partidarias, tiene un cierto nivel de independencia frente a los partidos y sobre todo tiene una historia fabulosa, digamos. A ver, si a Blanca Heredia no le gusta esa historia, yo me retiro. Bueno, me gusta la historia. De ahí a que me guste el personaje hay una diferencia. ¿Quién la trajo a la mesa? Pues ahora, nada más simplemente una cosa. Me parece que es una gran candidata para la oposición. Sí. Porque le pega en una zona a Morena, que es especialmente importante. ¿Por quién se van a pelear la oposición y Morena en el 24?
se van a pelear por los indecisos, por los que no tienen su partido definido. Por quien sea que pongan en el lado de Morena, es difícil que una panista de toda la vida del Carmen Coyoacán vote por ese de Morena. Es imposible. Bueno, imposible, sí. O sea, ellas no van a votar nunca jamás por Morena. Y lo mismo, el voto duro de Andrés Manuel, le pongan a quien le pongan del otro lado, no va a votar por ellos. Entonces, son los que no están decididos y muchos de esos votaron por Andrés Manuel en el 18. Entonces, hay unos que están no solo indecisos, sino despechados. Entonces, ¿a quién va a captar a esos despechados? Yo creo que es una gran elección de Gálvez, porque le pesca a esos y además rompe la narrativa, sobre todo a nivel de élite. Resulta que ella ahora parece más pueblo que los de Morena, que parecen más fifís, porque por sus orígenes sociales, pues sí son más fifís Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, en su origen social, de lo que es Xóchitl Gálvez. Entonces me parece realmente que el que lo aprovecha desde el día 1 con ese video que saca, que se hace viral en las reglas, que dice, a ver, yo sí quiero los programas sociales del presidente, porque mi abuela se murió en el petate. De piso de tierra, de enorme violencia de su padre alcohólico, etc. Toda esa historia, y refleja, a mí, la parte que me parece mejor de esa historia, es que busca a aquellos mexicanos y mexicanas que sí quieren crecer. El aspiracionismo. El aspiracionismo. Que en contra de todo pronóstico, en un país en el que crecientemente, sobre todo si naces muy abajo en la pirámide, orígenes, destino, ella rompió ese dictum, esa especie de ley. Le toca a Sabino, que ya no se aguanta, Sabino. Y eso yo creo que favorece a Marcelo. Yo creo que la idea de Xóchitl Gálvez, yo creo que tiene enormes virtudes y creo que podría construir una espléndida candidatura. Lo que pasa es que cuando tú ves a esa candidatura emergiendo en un presidium, que en el centro del presidium está Alejandro Moreno con toda su biografía, Marco Cortés con todas sus... y luego el Chucho Menor con todos los chuchos atrás, y luego Vicente Fox atrás con Claudio X González, y luego ves a toda esa bola de partidos políticos. A ver, están repitiendo los mismos errores que le pasó a José Antonio Meade, que le pasó a Alfredo del Mazo en la Ciudad de México, a Beatriz Paredes, con toda proporción guardada. Si trajeras a un dechado de pureza a esta coalición Va por México, que es el error de los negativos de la transición a la democracia. Porque además falta que hagan su tarea, falta que aparezcan sus padrones. No, a ver, falta que dejen pasar a Xóchitl. Ese es el... Por eso, ¿para qué la llevan al terreno del sacrificio cuando tenían una gran candidata ciudadana que podría construir con esa narrativa, y coincido, un gran proyecto, pero de otra manera? Lo que están haciendo al colocar a Xóchitl a rehén de eso, ¿qué fue lo primero que dijo Xóchitl en su primer mensaje? Aparecer a cuadro y decir, no tengo dinero. Ni nada que dar. Entonces, lo único que tengo es amor para dar. Sí, Leo Dan. ¿Ya se inscribió? Juanga. ¿Y ya se inscribió? ¿Y ese dinero? ¿Y ese dinero? Disculpe, compañero. Por eso, todo ese dinero... Bueno, seguimos hablando de música. Perdón. Sí. No, al rato te canto una... Yo también me la sé. A ver, yo creo que la ruptura que está generando esta... Suena muy bien en el laboratorio la idea, pero la manera como lo están presentando, la manera como lo estamos haciendo, lo que nos estamos cargando con todo este cochinero es la democracia. Porque pasado mañana va a haber un derrotado en esta escena, uno u otro. Y el que pierda esta elección, que están colocando como la madre de todas las batallas, no va a tener la legitimidad ni la autoridad moral que tenía la oposición en el pasado para ir a reclamar medio centímetro. Ya se quieren bajar a campo, nada más que el que tiene el poder es el otro. Nada más quiero recordarles que las reglas son para el débil, y el débil en este escenario es la oposición, no el gobierno. Entonces, la oposición es quien debería estar cuidando la legalidad constitucional y la legalidad del procedimiento, hasta el límite de la derrota, porque es una autoridad moral de largo plazo. Las democracias no se construyen de la noche a la mañana. Lo que está perdiendo la oposición en este juego es... apelar a las reglas que emparejan el campo de juego. ¿Quién lleva la ventaja en esta elección? Pero entonces, 23 gobernadores, el Estado mexicano. Entonces tú dices que pierdan, lo que le conviene a la oposición es perder en el 24 para tener de manera legal, desde luego, para tener la autoridad moral. De ganar.
Lo que están perdiendo es la oportunidad de ganar en democracia. Aquí es como decía el Quijote, si el cántaro da en la piedra o la piedra en el cántaro, es malo para el cántaro. Y aquí el cántaro se llama la oposición, porque el Estado mexicano es lo que está del otro lado. Entonces, pero para entender tu argumento, la oposición se debió de haber ceñido a los tiempos de la ley. La oposición debería estar construyendo argumentos legales ante la violación del Estado. Debería estar acumulando autoridad moral. Debería estar construyendo candidatos con gente de reputación. Debería estar buscar legitimidad política. Eso es Xochitl Gálvez. Es que ¿no? es así porque no es... Entonces, ¿quién? Dime nombres. No es nombres. Es que ¿de dónde sale un personaje? De una cúpula empresarial, de un grupo de ciudadanos en donde que no se representa ni a sí mismo. Pero ¿sabes qué? Regresamos, perdón, a este tema que hemos debatido en varias mesas a ver, esto es lo que hay, Sabino, estos son los 3 partidos de oposición que hay. Esta es la sociedad civil que hay. Es Claudio X González. Sí, no es Felipe González, es Claudio X González. Estoy llamando a Felipe González, qué buen ejemplo. Te voy a dar copyright. Pues sí, no es Felipe González, Claudio X González. Es lo que hay en este país. No hay más. No, sí hay mucho más. ¿Sí hay más? Sí. Pues no aparece. Bueno. O sea, yo creo que sí es muy importante que los partidos políticos sí hagan el argumento sobre la legalidad y traten de blindar su proceso. Ahora, yo creo que este proceso es un gran avance. Ahí difiero con Sabino. Sí. Vamos a ver en los hechos si lo hacen bien, ¿no? Si lo hacen mal, pues va a ser un cochinero. Pero si lo hacen bien, es una cosa novedosa en México. Nunca se había hecho así. Sí. Y yo creo que una candidata como Xochitl Gálvez, si gana ese proceso, es a pesar de los 3 que mencionó Sabino. De hecho, gracias a ellos. Puede ser que no la dejen pasar, Luis. No. O sea, ellos no querían que fuera alguien como Xochitl. No querían que fuera una cosa abierta en la que se pudiera inscribir un ciudadano para conseguir... Querían 1 millón de firmas. Sí. O sea, de ahí venimos. De ahí venimos. O sea, esa era la condición. Que ellos querían decidir eso en una mesa en Polanco. Sí. O San Ángel también. O San Ángel. Club de Industriales, como dice Sabino. Bueno, pero parece que al Sabino... ¿Y Xochitl fue pronunciada en qué club fue? No, pero Xochitl... ¿De dónde nació? Bueno, tú puedes decir lo que quieras, Xochitl. No, Xochitl es producto del Club Industriales. No, eso sí. O sea, eso es lo que dice el presidente. Sí. Eso es totalmente falso. Y ella se los va a demostrar en la campaña. Ahora, ella tiene que ganarse la candidatura. Claro. O sea, hoy no la tiene. No la tiene. Si hoy fuera el proceso, probablemente perdería. No, pues no tiene ni las firmas. A ver si le van a permitir las firmas electrónicas. Pero yo creo que ella se ha convertido en un fenómeno social. Sí. Y ese fenómeno por social... decreto. No es decreto. No, yo creo que sí ya. En redes sociales, por lo menos. No, eso no tiene que ver con nadie le llega ningún González. O sea, lo que ha ganado Xochitl no es por ningún González. Eso es totalmente falso. Eso es cierto. Ella se lo va a ganar. No. Si es una historia de tesón y esfuerzo. Lleva 20 años diciendo que le va al Cruz Azul. Sí. Y la gente lo sabe. Sí, pobre. No. ¿Qué? Comparto con ella. Yo comparto esa misma pena. Yo también comparto esa misma pena. Exacto. Pero ni modo. Ni modo. Pero yo creo que lo que hay que hacer, que otro miembro de la sociedad civil quiere participar. Pues que participe. Adelante, claro. Oye, que se quiere presentar otro candidato, pues que se inscriba. Por cierto, ¿crees que, a ver, te cae en serio que con esa regla un ciudadano espontáneo, un liderazgo, espontáneo no, un liderazgo ciudadano podría pasar por esa aduana? 150,000 firmas. 150,000 firmas no está tan. ¿En serio que de verdad? A ver, seamos serios. ¿Ustedes creen que esto está hecho para ciudadanos? No está hecho para ciudadanos. No, pero está hecho para esas. Por eso, pero si tenían que poner una aduana. Sabino. Tenían que poner una aduana. Y además, perdón, esto de que se bajó así Germán Martínez y Lili Telles, perdón, esos son candidatos que quieren tener la candidatura sin despeinarse, ¿eh? Se bajaron, esos políticos cuando se dieron cuenta no eran claro viables. Que no, claro, no, y no se quieren despeinar, es como, ellos quieren como Maximiliano, que vayan a entregarle, ¿no? El imperio mexicano en Viena, no, en el Café Viena. ¿Cuál es la alternativa, Leo? ¿Cuál es la alternativa? Pues claro, entrarle. Que lleguemos a noviembre y que esos 3 decidan quién es el candidato. Eso es lo que claro. Yo prefiero esto. Conclusiones, Blanca, rápido. Sí, yo creo que lo que dice Sabino de que está en riesgo la democracia si la oposición no defiende a capa y espada la legalidad.
encuentro que al menos la democracia está hecha de dos cosas. Una son las reglas y otra es la distribución de poder, que hace posible, la llamaba un teórico norteamericano, la poliarquía. O sea, que haya varios polos de poder. Sí. Creo que en este caso hay una tensión que es interesante, que vale la pena encarar. Si ellos se ponen ahora en envolverse en la ley, a lo mejor desaparecen como polo de poder y eso también amenaza la posibilidad de la democracia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que dentro de las difíciles circunstancias en las que ha operado la oposición durante esta administración, por muy buenas razones que ellos se ganaron y así se las dejaron saber los electores en el 2018, medio que están levantando cabeza, se armaron unas reglas que sí están abigarradas, complejas, no se entienden exactamente, pero que al menos abren un poquito la puerta para que alguien distinto que Marco Cortés, Alito y el otro Chucho definan entre ellos a sus cuates quién va a ser para que acaben quedándose con lo poquito que queda de esa oposición y no se construya lo que es más importante en el fondo para la democracia mexicana, y es que haya algún límite al poder de Morena del 2024 al 2030. Sabino, rápidamente. Yo lo que veo aquí es un proceso de blanqueo de partidos, 3 partidos que están desgastados, los está pasteurizando y blanqueando la buena fe de grupos de la sociedad civil, que se presentan a un proceso abierto a la sociedad, que con gran ingenuidad estamos suponiendo que eso va de lo que va a emerger un candidato con relativa viabilidad. Yo creo que la democracia debe tener lealtad democrática y proyectos de largo plazo. Yo creo que, por ejemplo, hay un actor del que no hemos hablado en todo este engendro, que se llama Movimiento Ciudadano, que unos lo llaman de un lado, otros lo llaman del otro. Por teléfono, abajito de la mesa. Pero que es quien está haciendo finalmente las impugnaciones legales a un lado y a otro. Es cierto. Que tiene un valor en la mesa y que tiene un valor de llamarnos a la cordura. Me queda clarísimo que la democracia en realpolitik es lo que dice Blanca. Sin embargo, Norberto Bobbio, que algún crédito tendrá, decía que cuando la democracia pierde la técnica democrática, pues evidentemente perdemos la capacidad de que sea una democracia real, de largo plazo. No, claro que el poder está. Las dos cosas. Pero lo educas con reglas. Y si no tienes reglas, no tienes democracia. El poder no está ahí ya. Bueno, no, claro. Se puede perder, se puede perder. Claramente se puede perder. Y si ahorita se arropan en la pura ley, no puedes plantearte un juego democrático. Sal a jugar 10 jugadores contra 12. No puedes salir a perder esa autoridad moral. Se equivocan con esa lógica. Porque en este momento el poder lo tiene López Obrador, no la oposición. Por cierto. Y las reglas son para igualar. Bueno, las pone quien necesita. Tú decías de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver cómo termina Movimiento Ciudadano en eso. Porque también tiene el riesgo de lo que le pase lo que dice Blanca, que se desinfle y acabe en la nada. Por cierto, como hizo en el Estado de México y en Coahuila. ¿En dónde quedó Movimiento Ciudadano? En la nada. ¿Tú lo candidato? En la nada, ni siquiera compitió. Sabino tiene razón en que hay que proteger las reglas y las instituciones y el árbitro. Súper importante. Quede constancia que dijeron que no, ¿eh? No. Que quede constancia. Bueno, señores, el argumento que está haciendo es el argumento de los apóstoles de la democracia, que nos llevó a 80 años de PRI. No. Bueno. No es oigan, ese es el proceso de transición a la democracia. Yo creo que el proceso de transición a la democracia se construyó en la ley. Y negociando desde la oposición. Desde un PRI debilitado por la deslegitimidad del 88. Pero se le fue quitando poco a poco. Y son reglas lo que te permiten llegar a una elección. Dios mío, ya. Bueno, señores, lo retomamos la semana que entra. Vale la pena retomar. Lo retomamos la semana que entra, como siempre. Si la democracia requiere reglas o no. Claro que sí. Para eso no necesitamos una. Voy a regresar hacemos una pausa y vamos a regresar a una mesa sobre educación, sobre el plan de estudios y los libros de textos en un momento más.